Segundo libro de los Reyes, capítulo número 5. Vamos a dar lectura desde el versículo número 1. Si recuerden que ya analizábamos esa primera porción de ese capítulo, vamos a dar nuevamente lectura desde el verso 1 hasta el versículo número 12. Vamos a hacerlo de una manera antifonal. Verso 1 al verso número 12. Hasta allí fue motivo de estudio y nos concentraremos de allí más adelante en el texto. Y leemos la palabra de Dios, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Verso 2, léalo por favor. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y de vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busco ocasión contra mí. Verso 8. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Todos el verso 12. Habana y Parpar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Hasta allí la lectura de la palabra. Vamos por favor a inclinar el rostro y hagamos una pequeña oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Nos permite nuevamente, conforme a la misericordia que nos tienes, el poder estar aquí, Señor amado, en tu casa. Dios, nos depositamos en tus preciosas manos, que sea en esta noche tu Espíritu ministrando nuestras vidas. Señor amado, que conforme a las necesidades de cada uno de tus hijos, hoy podamos ser ministrados. Espíritu Santo, sea usted mi Dios, pues considerando las necesidades de sus hijos, de los pequeños que han subido también, y de todos los hermanos que están no solo presentes, sino aquellos que han decidido hoy venir y están en camino. Acelera también en ellos sus pasos, mi Dios, para que podamos todos compartir esta bendición. El Espíritu, pues, oh Dios, conforme a la gracia que te identifica hoy,
pueda, Señor amado, llenar cada una de nuestras vidas. Nos ponemos pues en tus preciosas manos y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordando solamente en parte lo que se estudiaba la semana pasada con referencia a Naamán, se decía que este hombre era un hombre muy sobresaliente en medio de los sirios. La Escritura, de hecho, dice en el verso primero que era un hombre reconocido por su temerosidad y por su valor, pero tenía un terrible defecto, por así, o enfermedad. Esta era la lepra. Recordará usted que se daba indicios con respecto a ella, de qué manera esta comenzaba de manera así rojiza en el cuerpo, con una pequeña erupción, pero con el pasar del tiempo esta se volvía de color blanca y luego afectaba partes del cuerpo, haciendo caer el pelo, las cejas. Luego también se caían las uñas, ya que se comenzaba a perder sensibilidad en la piel y esta de a poco comenzaba a deshacerse, a desmoronarse. La lepra penosamente era una enfermedad incurable, como lo es hasta la presente fecha. La lepra no tiene cura. Mas, sin embargo, hay medicamentos que pueden, diríamos, aliviar en parte el gran dolor que esta puede llegar a provocar en el interior. No así en la carne, porque ella obviamente pierde toda sensibilidad. Ahora bien, la Escritura nos narra de la labor de una sierva, de una esclava que había sido tomada, dice la Biblia, presa o cautiva y llevada a Siria, una mujer, una muchacha judía. Esta es la que se encarga, dice la Escritura, de hacerle saber a su dueña, a su ama, que era mujer de Naamán, que en Israel había un hombre que podía darle sanidad al general. Ella a su vez se lo comparte a su esposo Naamán y Naamán se lo hace saber, como dice la Escritura, al rey. El rey, por su parte, obviamente, considerando todo lo valioso que representaba este hombre, no solamente sus conquistas, sino también, yo diría, como un ícono a seguir por parte de otros guerreros en el pueblo, acepta que Naamán se vaya hacia el rey de Israel llamado, ¿cómo se llamaba el rey? Vamos a tomar la lección. Con J empezaba. Corán, él envía así cartas al rey Corán para que su gran general sea recibido y al mismo tiempo sea sanado. Esta situación fue de gran incomodidad para Corán, ya que él se vio expuesto al saber que él no tenía, y ningún hombre creo que lo tiene, el poder de dar vida a aquel que está desahuciado por la lepra. Él más bien recibe ese documento como una incitación para la guerra. Es allí donde, cuando vamos a la Escritura, el profeta, adelantándose a los acontecimientos antes de que Corán tome una decisión de pronto equívoca, le hace saber por medio de su sirviente de que se lo envíe a Naamán a su casa, porque allí el profeta lo habría de atender. Es allí en el versículo 11 y 12 donde Naamán se retira enojado de la casa de Eliseo al ver primeramente que no es atendido como él quiere ser atendido. Él es un gran general y gran príncipe en medio de su nación, pero en Israel nadie le hace pleitesía, nadie le hace honra. Al contrario, un sirviente es el que le da un recado de parte del profeta diciéndole: métete en el río Jordán 7 veces para que puedas ser sanado, seas limpio, le dice. Muy pocas oportunidades, la Escritura, o por lo menos el mensaje que recibe un enfermo, es tan clara y tan específica a la hora de, no solamente de hacerlo, sino a la hora de anticiparle qué ocurriría. Usted puede ver un ejemplo, algo semejante en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesús, cuando envía también a un hombre que había sido también, diríamos, esclavizado por una enfermedad, y lo manda a sumergirse en el estanque, pero Jesús nunca le dijo qué habría de ocurrir al hacerlo. Ahora recibe el mensaje completo: métete allí 7 veces y luego saldrás limpio de esa enfermedad. Pero él no lo acepta por una sencilla razón.
Su orgullo no se lo permite. Su orgullo es una barrera que él no puede, definitivamente, no puede, sí, en ese caso, bregar. Su orgullo le hace justamente decir lo siguiente. En el versículo 11 nos dice que él pensaba primeramente que el profeta en persona tenía que recibirlo. Segundo, él inclusive ve para sí cuál es el método que se debe de usar para que su sanidad venga a su vida. Él menciona al decir, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. En muy pocas oportunidades en la Biblia usted puede encontrar semejante declaración de orgullo de un hombre que, si bien es cierto, está afectado en su carne, no se ve afectado en su corazón. Es allí donde yo podría también, a manera de, obviamente, de una enseñanza para la iglesia, es donde yo podría rescatar que hay personas que, por más que estén afectadas, golpeadas, atribuladas, mi amado hermano, mantienen una actitud de indiferencia para con Dios. Hay personas que pueden estar pasando por calamidades muy grandes, muy drásticas, pero aún así mantenerse renuente, mantenerse resistente a que Dios ministre su vida. Usted creo que ha de ser testigo a veces en casa o en la familia cuando le dice a aquel pariente enfermo o atribulado, le dice, oye, pero vamos a la iglesia, o ¿por qué no le acompañas para hacer oración? O ¿por qué no haces el intento de buscar a Dios en esa gran calamidad o necesidad en la que estás? Y usted los verá a ellos indiferentes, le dirán, no, yo me quedo aquí, a mí déjame con lo mío, que yo veré cómo me las arreglo. Amado, hay mucha gente en el mundo que no da a torcer su orgullo, su brazo, dicen algunos. Amado, ese es el caso de Naamán. Podríamos puntualizar y hacer un paréntesis. Por lo menos Naamán tenía orgullo porque era un hombre poderoso y tenía dinero. Pero hay otros que ni siquiera teniendo esto, aún así se sienten orgullosos. Pero ese van orgullo nos puede conducir de hecho a la fatalidad. Cuando uno va a la Escritura, y quisiera por favor, de primera mano que vayamos a ver qué nos dice la Escritura con respecto a esto. Venga conmigo al libro de los Salmos. Quisiera ver un texto, o algunos textos de referencia. Dice la Escritura, Proverbios, capítulo número 21, dice el Señor lo siguiente. Allá en el capítulo 21, verso número 4. Si considere esta primera premisa bíblica, Proverbios 21, verso 4, dice el Señor, altivez de ojos y orgullo, ¿de dónde? Del corazón y pensamiento de impíos. ¿En qué categoría, cómo lo cataloga Dios? Todo esto dice aquí, son pecados. Sí, qué curioso. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Sí, Proverbios 21, verso 4. Mi amado hermano, toda persona que cae en esto, aun cuando no lo quiera aceptar, se agrava su situación porque más allá del mal o la necesidad que pueda estar pasando, estas actitudes son o se le toman en cuenta como pecado. Y eso agrava penosamente mi situación delante de Dios. Y querido hermano, dice la Escritura, ven conmigo por favor, si vamos al Nuevo Testamento, es necesario también considerar algo adicional. Vayamos al Nuevo Testamento. En la primera carta a los Corintios, acompáñenme por favor. Déjeme encontrar el texto bíblico.
Sí, Segunda de Corintios, perdón. Segunda de Corintios. Mira lo que nos dice el Señor. En el capítulo número 10, segunda carta a los Corintios, capítulo número 10. ¿Lo tiene? Segunda carta a los Corintios, capítulo número 10. Voy a leer del verso 3 hasta el verso número 5. Dice el Señor: pues aunque andamos en la carne, hablando obviamente de este estuche que nos reviste, si dice allí, no militamos según la carne, es decir, no, si vivimos con esta carne, pero no le damos satisfacción, obviamente, a esta carne, en función de no proveer a los apetitos desordenados de ella. ¿Sí? Verso número 4. Porque las armas de nuestra milicia no son, dice allí, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y aquí es donde quiero llegar, verso 5. Dice aquí más bien, derribando, ¿qué cosa? Derribando argumentos. Pero también dice aquí, y toda altivez. Eso tiene mucho que ver con el orgullo, ¿sí? Y dice aquí, y toda altivez que se levanta. Mira cómo acciona, cómo reacciona la altivez. Dice aquí, se levanta contra el conocimiento de quién. Hermano, cuando usted ve una persona llena de orgullo, es una persona que contradice, aun cuando él diga que no, todo lo que Dios ha dispuesto. Si Dios le dice, ven, él dice, no, yo no quiero ir. Si él le dice, humíllate, no, yo me pongo de pie. Si él le dice, búscame, dice, no, desde aquí yo quiero que Dios haga la obra. Hermano, toda persona altiva, como lo menciona el verso número 5, se levanta contra, no a favor, contra el conocimiento de Dios. Es decir, contra su palabra. Usted le invita al culto y dice, no, si acaso que me vayan a ver. Mi amado hermano, el orgullo es un problema para poder ver la mano de Dios en nuestras vidas. El orgullo, de hecho, a este hombre lo estaba de alguna manera carcomiendo. Dice la Biblia, venga conmigo por favor, vayamos al libro de los Proverbios, sí, nuevamente, sí, versículo, capítulo 16, verso 18. Aquí hay algo especial que quiero considerar. En Proverbios, capítulo 16, verso número 18, dice el Espíritu Santo lo siguiente. Mira, de hecho el orgullo o la altivez, que son sinónimos a la larga, son, como dicen a veces a manera de una película, es crónica de una muerte anunciada. Un hombre orgulloso, un hombre altivo, mi amado hermano, está de alguna manera cavando para sí mismo su propia tumba. Mira lo que dice Proverbios capítulo número 16, verso número 18. Antes, ojo, antes del quebrantamiento, ¿qué cosa es? Es la soberbia. Ojo, antes del quebrantamiento, ¿qué fue primero? Es decir, que cuando alguien puede llegar a ser quebrantado, puede ser de alguna forma sancionado por Dios, es porque a veces ha existido, ¿qué cosa primero en la vida de ese individuo? Soberbia. Soberbia, no hermano, un hombre soberbio es un hombre que a la verdad no tiene o carece de humildad alguna. Puede inclusive mirar a los demás por encima del hombro, como se suele decir. Y también dice la Biblia, y antes de la caída, ¿qué cosa se puede manifestar en el hombre? Y antes de la caída, la altivez ¿de qué? Del espíritu. Todo tiene que ver, sí, con lo que pasa aquí en el interior. Hay muchos, mi amado hermano, que aún conociendo de Dios, se mantienen en esta actitud. Que simplemente de pronto porque algo no les cayó bien, no recibieron de pronto una palabra, inclusive una predicación, se vieron ambiguos y dicen, no, yo creo que el pastor me la tiene articulada, me la tiene vista. No hay predicación que hable, que no me exponga con mi situación. Y pueden resentirse, y pueden de alguna forma guardar rencor, guardar orgullo, guardar altivez. Y eso, amado hermano, es muy
muy perjudicial en la vida de los cristianos. Dice la Escritura, más bien en el verso 19, que es la recomendación de Dios para su pueblo, lo siguiente: mejor que nos dice que es. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir, ¿qué cosa? Sobras, eso es lo que es poco, sobras, pero con quién, con los soberbios. Mi amado, quisiera ser un poquito más pragmático con respecto a esto. A veces en casa, aún nuestros propios hijos pueden caer en esto. Usted decide de pronto, equitativamente la comida, y si algo hay de refresco, cola o algo semejante, y dice, le pone a cada un chorrillo en el vaso, y dice, no, yo quiero el vaso lleno. No, mi amor, que no hay para el vaso, que yo quiero el vaso lleno, mi amor, que para que no, yo quiero el vaso lleno, no quiero nada. Mire, pero mi hijo, ¿cómo? No, eso no, y no quiere, y se fuerza. Amado, son indicios, si no se corrige a tiempo, indicios de que en un futuro no tan lejano, esas mismas actitudes con algo tan sencillo puedan de alguna forma agravarse, amado, y gestar en el corazón una actitud, como lo dice la Escritura. Una actitud de rebelión, una actitud de rebeldía, la cual me puede llegar a meter con problemas, no solamente en el entorno, sino problemas directos con ¿quién? Con Dios. Mi amado, es bien que sí sabido entonces, es mejor, como lo dice la Biblia, humillar el espíritu con los humildes, que de pronto en mi orgullo digo, no, entonces dame algo, no me des nada, ahí déjame. Pero mi amor, si ya está, no quiero nada. Mi amado, y hay gente que hasta no puede comer simplemente por el orgullo. No tengo hambre, se me fue el hambre y se va a la cama. Mi amado, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Naamán se metió en camisas lesionadas al decir, si vuelve conmigo por favor al segundo libro de los Reyes, se metió en un gran problema porque su orgullo le estaba haciendo perder su milagro. Dios había tenido mucha misericordia de él al aceptar, mi amado hermano, de entre todos los leprosos que podrían haber existido en Israel, aceptar a un leproso sirio para que pueda ser sanado. Dice la Biblia, si volvemos por favor al capítulo número 5, versículo número 12, luego este hombre dijo, Habana y Farpar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y dice allí, y se volvió y se fue. ¿Qué cosa? ¿Cómo se fue? Y se fue. No sé si en ese momento Naamán dijo, mejor me voy y me baño, o me meto en esas aguas. O si de plano dijo, si aquí yo no voy a hacer lo que se me ha dicho. A mí no me parece lo que Dios me ha dicho. Mi amado, cuando uno va al libro de Jeremías, uno creo que se olvida ciertos principios bíblicos que debemos de considerar dentro también de nuestra vida cristiana. Acompáñenme por favor al libro de Jeremías. Yo creo que aquí es donde de pronto a veces claudicamos en nuestro caminar con el Señor. O por lo menos nos olvidamos de cómo si Dios a veces nos quiere a nosotros moldear. En el capítulo 18, verso número 5 en adelante, dice el Señor lo siguiente. Jeremías capítulo 18, verso número 5 en adelante. ¿Lo tiene? Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, y póngale mucho énfasis en esto, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois, dice aquí, vosotros en mi
mano, oh casa de qué, oh casa de Israel. Y la pregunta es, ¿y qué fue lo que pasó en la casa del alfarero? Cuando uno retrocede, puede considerar en los versos primeros del capítulo 18 que Dios le dice a Jeremías, anda y mira en la casa del alfarero qué es lo que él va a hacer. Y él cuando se acerca, dice en el versículo número 3, a la casa del alfarero, desciende allí y he aquí que ve al alfarero trabajando, dice allí, sobre la rueda. Es decir, que allí ve a él sí, trabajando con el barro sobre esa ruedita de a manera de esas máquinas de coser antiguas. No sé si se recuerdan ciertas ramas sobre todo, que dándole pedal con el pie y esta mal ligada a una banda hace mover sí, una mesita pequeña que está sí, básicamente al alcance de las manos del alfarero. Allí él pone el barro y comienza a darle forma. Pero algo pasa con el barro. Verso 4 dice, y la vasija del barro que él hacía se echó a perder. Y dice aquí, ¿en dónde se echó a perder? ¿En dónde? Yo le pregunto, ¿quién falla cuando el barro está sobre sí, la mesa y ya moldeándose en la mano del instrumento que lo está haciendo? ¿Quién falla? ¿El alfarero o el barro? Yo le pregunto. ¿Qué cree usted que puede salir mal? ¿O el barro es de baja calidad? ¿O de pronto el expertise que puede llegar a tener el alfarero en algún momento dice, uy, me equivoqué? Y va y lo hace de nuevo. Mi amado, aquí viene una apreciación muy personal. Bien puede ser que el barro de alguna forma pueda llegar a perder su consistencia a la hora de estarlo trabajando, como también bien puede ser que el alfarero en el medio proceso, si de la que le está dando la forma, quiera cambiar de alguna forma, si el recipiente que ha en algún momento iniciado a pensar que lo iba a hacer. Por ejemplo, vamos a suponer que yo me siento y quiero hacer un vaso, así como este chiquito que está aquí. Y cuando ya lo estoy formando, veo, digo yo, con el barro, veo que al darle la vuelta y le voy dando forma, digo, pero yo creo que aquí en vez de este vasito angosto, mejor quiero hacer un vaso un poquito más ancho. En el proceso, y yo digo, lo desbarato, lo vuelvo a hacer una sola masa y ahora comienzo a trabajar en esta otra forma. Pero puede ser también que el vaso ya esté formado y ya está casi listo y el barro de a poco cuando lo dejo se comienza ¿qué cosa? A desmoronar. En cualquiera de los dos casos, sea por defecto del barro o sea porque al alfarero se le haya antojado de hacer de ese vaso otra vasija que él crea que puede hacer mejor o de mayor utilidad, algo es seguro. Todo el trabajo está en manos de ¿quién? Del alfarero. Todo. Cuando uno va al verso 4 dice la Biblia en la parte final, y volvió y la hizo otra vasija, y ojo, y subraya esa parte final, según le pareció mejor, dice aquí, hacerla. Mi amado, Dios puede hacer lo mismo con usted y conmigo. Dios puede hacer mejor según qué cosa, según le parezca. ¿A quién? Al alfarero. Cuando uno va, mi querido hermano, a Segunda de Reyes capítulo 5, es el barro, hablando de Naamán, queriendo ser simbólico en esa representación, es el barro, Naamán, quien le dice a Dios, al alfarero, yo quiero que tú me hagas de la siguiente forma. Quiero que primeramente me salgan a recibir, luego quiero que invoquen tu nombre, luego quiero que pongan la mano sobre mi llaga, y luego de haberte invocado, la lepra desaparece. Es el barro el que le dice al alfarero,
quiero que me hagas así, con una orejita, me haces una carita feliz, me pones pestañas que sean de pronto abundantes, si hazme de un color X del que más me gusta, ponme zapatos de este lugar, ponme camisa, ponme pantalón de marca, ponme un carro, de esto y lo otro, y entonces te sirvo. Queriendo ser ya pasabierta en relación. Quiero que me des salud para servirte. Quiero que me des dinero y un buen trabajo para poder servirte. Quiero que en mi familia nunca haya problemas para poder servirte. Quiero siempre todas las cosas que yo haga me vayan bien para poder servirte. Y es allí, mi amor hermano, donde al igual como se veía en Jeremías, y ahora lo vemos en Reyes, cuando las cosas no salen como yo supuestamente se las estoy solicitando a Dios, es allí donde yo puedo llegar a pensar como Naamán y decir, si no es así, Señor, entonces mejor me voy, y cuando te vas, sales enojado de la presencia de Dios. Mira lo que pasa con Naamán, verso 12. Justamente en el versículo, en la parte final del versículo se nos dice, y se volvió y se fue enojado. En una oportunidad aquí en la iglesia, me recuerdo tanto, un hombre vino y estuvo por un tiempo, hasta unos meses. Luego, asimismo, súbitamente, como vino, desapareció. Luego, sí me enteré que se había ido por una sencilla razón, porque Dios no lo había sanado de su mal. Y él decía, yo fui, comencé a buscar y comencé a pedir que me sanara, no me sanó, yo me voy. Y se fue. Mi amado, el barro diciéndole al alfarero cómo debe de hacer las cosas. Y cuando el barro no recibe lo que ha pedido del alfarero, el barro se revela y se va enojado. Verso 13. Mas sus criados o sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, mira, hermano, esta, digamos, muy delicada expresión de un criado, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Ahora, ¿qué puede usted detectar en este pasaje bíblico? ¿Puede volverlo a leer, por favor? ¿Qué puede usted detectar? Recuerde, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? ¿Qué logra notar en este pasaje bíblico? ¿Qué hay? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? ¿Qué apareció en este verso? ¿Puede llegarlo a ver? Aquí está. Solo mírelo con detenimiento hasta que le salga humo de la cabeza. Ahí, Padre. ¿Qué encuentra en ese pasaje? Como suelo decir yo, ¿qué no dice que está aquí a gritos? ¿Qué ocurrió? Bueno, sí, ya está viéndose con toda la gente. El hombre recuerda lo que dice en el versículo número 12, en la parte final, y se volvió. El hombre estaba de vuelta. Se volvió, y cuando se volvió se fue enojado. Pero ojo, esta acción que fue obviamente para conocimiento de Naamán, también fue para conocimiento de todo su séquito que lo acompañaba. Todos sabían por qué Naamán había ido a Israel. Recuerda que él no llegó solamente de presencia, él llegó con documento en mano diciendo lo que se requería para su, en este caso, necesidad, para su lepra.
Mi amado, vemos en el versículo número 13, ¿sí? La disposición, ojo, esto es muy importante considerar, la disposición de hombres que sin tener conocimiento de Dios, aún así o pese a esto, no se, diríamos así, que no se hacen esperar como para poder decirle a su siervo, a su maestro, perdón, para poderle decir, sí, haz lo que se te ha dicho. Mi amado, a veces hay gente a nuestro alrededor que puede llegar a ser más sensata que, así que a veces de los mismos que aparentemente decimos que somos cristianos. ¿No le ha pasado, mi amado hermano, que a veces alguien a tu lado, tú en tu desesperación te dice, pero hermanito, tranquilo, no pierda la fe? A veces el de al lado, que nada tiene que ver con cosas cristianas, te dice, pero vecina, tranquila, confía en el Señor, confía que se refugie en la oración. Ustedes no tienen a la oración, ore mejor. Mi amado, a veces las palabras que Dios puede llegar a transmitir vienen, si vienen por medio de vasos que uno menos lo espera. A veces es la gente la que te hace notar a ti de que debes de creerle a tu Dios y que debes de a su vez guardar y tener la paciencia que a la verdad muchas veces los cristianos las perdemos en el proceso. A veces, mi amado hermano, si Dios, como lo dice también en su palabra, a veces Dios usa la piedra para poder hablarnos. Dios usa los inconversos para poder de pronto sí hacernos despertar del sueño en el que estamos si profundamente dormidos. Mi querido hermano, cuando uno va, y quisiera por favor que me acompañara al libro del profeta Jonás. Vayamos por favor al libro del profeta Jonás. ¿Lo tiene? Libro del profeta Jonás. ¿Ya lo encontró? En el capítulo 1, ¿lo tiene ya? Voy a leer, por favor, versículo, número 4 en adelante. Voy a rescatar de esta historia lo que hoy nos interesa. Jonás capítulo 1, verso 4 en adelante. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamara a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Verso número 6. Y el patrón de la nave se le acercó. Ojo, el patrón de la nave, si es decir el dueño, se le acercó, dice, y le dijo, ¿qué tienes? Mira, le dice a este hombre, ¿qué tienes, dormilón? Levántate. ¿Qué más le dice? Clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros. Y no, dice allí, y no pereceremos. Ahora, la pregunta es, ¿quién le llama la atención a quién aquí? ¿Quién? Un total inconverso. Alguien que no adoraba al Dios que adoraba a quién. Jonás. Es él el que le dice a este hombre, ¿cómo? Levántate. Primero, ¿qué le dice? No. A veces los
los inconversos nos dicen, ellos nos dicen, oye, hoy día no has orado, ¿verdad? Oye, la Biblia, antes venías con Biblia, ¿y por qué no vienes con Biblia? Ellos a veces, hermano, nos avergüenzan. Oiga, ¿qué haces aquí? Tú no eres hermanito. Y nos avergüenzan. Mi querido hermano, estamos, como se veía también en otras enseñanzas, estamos delante de la gente como cartas abiertas, leídas por el mundo. Son, mi amado hermano, como lo vemos en Reyes capítulo 5, son los esclavos, los sirvientes de Naamán, los que reaccionan con mayor coherencia, con un mayor temor de Dios, al ver que su amo se va orgullosamente enojado, pero no accede en este caso a recibir la palabra de Dios tal cual como ha sido dada. Dice en el versículo número 14, verso 13, mas sus criados se le acercan y le hablan diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? Ahora, este general era reconocido de acuerdo al verso primero por ser un hombre, dice aquí, extremadamente, ¿qué cosa? Grande, pero también valiente. Y los siervos sabían que si de pronto a este general se le decía, mira, para que obtengas tu sanidad, anda y enfréntate, qué sé yo, a los filisteos y corta 100 cabezas, él hubiera ido encantado de la vida a hacerlo. ¿Por qué? Porque eso le habría de subir mucho más que cosas, la estima, el orgullo y la valentía y el reconocimiento. Y eso sí puedo hacer. Hermano, hay mucha gente que solo está dispuesta a hacer cosas donde otros aplauden, donde otros admiran, donde otros te dan un reconocimiento. Pero cuando a veces Dios te manda a hacer cosas donde nadie las diga, o donde lo que tienes que hacer aparentemente si es el ridículo para los demás, entonces te tiras para atrás. Y allí cuestionas lo que Dios te manda. Yo conozco mucha gente, amado hermano, que penosamente su orgullo no les deja crecer en la obra de Dios porque solo quieren hacer cosas grandes. Solo están dispuestos a hacer cosas donde, diríamos, si los altares están reservados posiblemente solo para los que Dios quiera poner en los altares. Dios también necesita gente que trabaje en medio de los basureros. Dios también necesita gente, hermano, que de alguna forma haga cosas que pueden ser indignas, donde haya que ensuciarse un poco las manos, remangarse la camisa, subirse la basta y comenzar a caminar en medio de lodo. Dios necesita, amado hermano, que su pueblo sea un pueblo más humilde y sumiso cuando a órdenes divinas se refiere. Dice la Escritura, verso número 14, avanzo. Él entonces, mira, luego de que fue confrontado, no sé, pero Dios con estas palabras de los esclavos, Dios tocó ¿qué cosa? Su corazón. De alguna manera como que lo abofetearon, dicen muchos, como con guante blanco. Dijo, es verdad. Si el profeta me hubiera dicho, ándate de golpe, yo me hubiera ido de golpe, digo que era ganar. Pero hoy se me ha dicho qué cosa, que me vaya a meter en esa agua sucia de donde, del Jordán. ¿Qué lo voy a hacer? Dijo él. A la larga, tanto viaje, tanto recorrido, ¿para qué? Él entonces descendió, y eso es lo que Dios quería. Cuando Naamán se mete dentro del Jordán, no solamente se estaba introduciendo su cuerpo, sino también ¿qué cosa? Su orgullo. Descendió. La Biblia dice que el que se humilla, ¿tú no crees que los otros comandantes que estaban con él en su séquito decían, ¿quién se habría imaginado Naamán metido en ese río? Yo no sé, pero yo creo que ese día el Jordán estaba más sucio que la de costumbre. Siempre lo digo, el Jordán es muy parecido al río Daule.
Muy parecido. Cuando usted ve al río Daule cristalino, ¿lo ha visto cristalino algún día? Lo he dicho, mira, se ven los pececitos, todo lo que puede ver es basura, todo lo puede ver, menos el fondo del río. Siempre, por lo general, ese río está sucio. Casi siempre. Mi amado, y a veces Dios nos dice, desciende en el agua sucia. Desciende al agua sucia. ¿Estarías dispuesto a descender esa agua? Ahí está, diríamos, la enseñanza de esta noche. Él entonces descendió. Qué curioso, porque ¿cuál fue el mandamiento de Dios para él? Pero si retrocedes un poquito, por favor. Dice la Biblia en el versículo número 11. Versículo 10 dice aquí: ve y lávate. Ojo. La orden de Eliseo era: anda y qué cosa, lávate. ¿Qué implicaba eso? Yo bien podría haber cogido una carnelita, un mate, algo a la mano, me metía al Jordán hasta la cintura y con una carnelita y me estoy lavando. ¿Verdad que así se podría entender? Pero Naamán, mi amado hermano, fue de alguna forma tan tocado en su espíritu que no hizo esto. Dice la Biblia en el versículo número 14 que se zambulló. Amén. Por completo. Se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y ojo, se sumergió la primera. Si acaso se vio, la lepra seguía ahí. Se sumerge la segunda y su lepra seguía ahí. Se sumerge la tercera y su lepra. Usted y yo sabemos por la Biblia que el número 7 significa totalidad, llenura. Es decir, no importa cuántas veces, amén, Dios nos pida que descendamos. No importa cuántas veces Dios nos diga que debemos de descender a hacer algo que puede ser considerado por otros algo indigno, algo sin valor, algo sin algún tipo de aprecio o reconocimiento. Mi amado, no importa si Dios te dice 7 o 70 veces 7, que siempre tu labor ha de ser el agarrar una escoba. Si lo haces obedientemente, en su debido tiempo serás enaltecido. En su tiempo. Cuidado, vas a llevar la contabilidad. A ver, esta es la tercera vez que voy haciendo la limpieza. No sé por qué. La cuarta no la hago. Puede llegar a pasar. No sé por qué siempre me toca que me ponen aquí limpiando la silla. No, yo quiero hacerlo. Señor, ya va 5 veces que lo voy limpiando. Amado, no es las veces, es la obediencia a esas veces. Es el amor cuando haces esas veces de lo que se te pide. Eso marca la diferencia. Dice la Escritura, mi amado hermano, versículo número 14, y conforme a la palabra del varón de Dios lo hizo, y su carne se volvió como la carne, y aquí yo le creo a Dios. Se volvió como la carne, dice allí, ¿de qué? De un niño, y quedó limpio. Usted se imagina cómo salió la carne de este hombre. Si quisiera ser un poquito exagerado y de pronto no sé si se escuche mal, como nalguitas de bebé. Suavecito. Mi amado hermano, yo me imagino que la gente que vio todo esto debió de alguna forma haberse quedado con la boca abierta. Dijo, ¿qué pasó con hermano? Por último, si de acaso su carne quedó limpia, hubiera quedado como la carne de un hombre grande, pero no, la carne de él quedó como divino, dice, como la carne de un niño. Como la carne de un niño, y quedó limpio. Verso 15. ¿Qué hizo? Recuerda que ese milagro
¿Sí? Careció de ¿qué? De la presencia del profeta. Dios no necesitaba que el profeta estuviera allí. Dios no necesitó que ni el siervo del profeta estuviera presenciando el asunto. Él solamente necesitaba que lo que se dijo se obedezca. ¿Sí me está entendiendo? Dios puede sanarte con presencia del pastor o sin la presencia del pastor. Con la presencia de tu hermano enamorándote o sin la presencia de él. Él solo necesita obediencia. Y volvió al varón de Dios. Él, el que se había ido, ¿verdad? Volvió él y toda su compañía. Eso es importante. Y esto se refleja en un milagro que Dios hizo de manera muy igualitaria en 10 leprosos. Luego de un milagro, y tengo siempre presente, luego de un milagro, nunca te olvides de regresar a las gracias. Jamás. Naamán pudo haber recibido el milagro que de hecho ya no tenía y haber dicho: chao, se limpio, el milagro ha sido dado, muchachos, agarren los camellos, agarren la plata, el oro y todo lo que tenemos y volvámonos al orden. Así. Ya el milagro estaba dado. Pero recuerda que este hombre no recibió solo un milagro en su carne, también recibió un milagro en su orgulloso corazón. Eso lo hizo, dice la Biblia, coger sus cosas y volverse al varón de Dios. Y volvió, dice la Biblia, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en la tierra, sino en ¿dónde? En Israel. Eso ya es salvación. Ruego que recibas algún presente de tu siervo. Verso número 16, léelo por favor. Amado hermano, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Por qué no le aceptó el presente el profeta? ¿Por qué? ¿Qué implica esto? Mira lo que dice el verso 16. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. ¿Por qué? ¿Por qué, mi amado hermano? Porque todo lo que Dios nos da no tiene, amado hermano, humanamente, primeramente, no tiene precio. Todo lo que Dios da al hombre es un don, es un regalo. Dios da sanidad, Dios da salvación, Dios da, amado hermano, una nueva oportunidad para rehacer no solo tu vida, tu hogar, tu matrimonio, pero todo lo que Dios te da, Él nunca pide nada a cambio. Esto tira abajo una vez más esta corriente terrible que tenemos en la actualidad, cuando se trata de, en este caso, supuestamente sembrar o dar, para poder obtener de Dios algún determinado favor. Todo lo que Dios da es igual como cuando nosotros también lo hacemos para con Él. Dios no da milagros, ni por necesidad, ni porque quiere tampoco, sentir de alguna forma de nosotros algún tipo de retribución que le queramos dar. Dios, cuando quiere dar algo, lo hace como cuando nos lo pide. ¿De qué manera? Dios da las cosas con un corazón alegre y sin que haya necesidad de ponerlo. Por eso Dios también, de la misma forma, así nos ha dicho que debemos de dar. No por tristeza, ni por necesidades. Y Dios hace lo mismo. Dios, cuando quiere dar un favor, lo hace y no dice: mira, te mandé el hambre. Así es el hombre en su corazón. Ya te presto, pero mira, ojo, te lo apunto. Mi amado, cuando Dios da, olvida. Cuando Dios da un milagro y te lo concede, simplemente te dice: disfruta. Te pide
depende. De mí depende cuidar lo que Dios me da. De mí depende, amado hermano, ser de alguna forma agradecido y decir, esto que me has dado no lo voy a desperdiciar. Dice la Escritura, versículo 16, que este hombre, si le responde a Naamán, yo no voy a aceptar nada de ti. Primeramente, ¿por qué? Y hay una explicación lógica de ello, sí. ¿Por qué? Porque recuerden, Naamán viene de un terrible conflicto interior. ¿Qué cosa? Su orgullo. 2, él está acostumbrado, ojo, está acostumbrado a siempre ser recompensado por lo que hace. Era rico, valeroso, grande en su imperio, pero por primera vez él no obtenía las cosas por su esfuerzo. Por primera vez a él se le había hecho un regalo, sin que él haya hecho nada para recibir ese regalo. Dios quería mostrar con él su exclusivo amor desinteresado, para que él apreciara el milagro que había sido concedido. Porque al retornar a su nación, cualquiera le había preguntado, ¿y cuánto te costó? Y él pudo haber dicho, el milagro me costó porque tenía precio. Él tenía precio que pagar. Me costó 10 talentos de plata, me costó 6,000 piezas de oro y me costó 10 mudas de vestido. Él sabía con esa intención de decirla. ¿Para ir a qué cosa? A pagar su milagro. Llamado, bien dice la Biblia, cuando te acercas a la casa de Dios, mejor acércate para oír que para hacer la promesa de los necios. Que hablando se comprometen luego de que Dios hace algo y luego quedan mal porque no lo pueden cumplir. Dice el Señor, mas él le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, no lo aceptaré. Pero él le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Si este hombre estuviera en tiempo presente, más de un predicador le hubiera dicho, bueno, lo que Dios ponga en su corazón. Entonces, mira, Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino... Ahora, esto es concluyente. ¿Qué ocurre? Lea con detenimiento, por favor. ¿Qué está diciendo Naamán? De esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. ¿Qué está pidiendo Naamán? ¿Llevarse qué cosa de la tierra? ¿Qué cosa llevarse? Si 2 cargas de mula, diríamos así, 4 costales. ¿De qué? De tierra. ¿Para qué? Para luego esparcirlas en su casa y allí, ¿qué cosa? Inclinarse y ¿qué? Y adorar a Dios. Si él hubiera recibido algo, para Naamán hubiera sido milagro pagado. Pero al ver que aún su siervo se resistía en recoger algo de él, dijo, no, es que si yo no le puedo agradecer a este hombre, en este caso con mis dádivas, entonces voy a agradecérselo a Dios por vida. Mi amado, fue de sabios, en este caso en particular, no recibir presente alguno. Y esto es un ejemplo para nosotros. A veces, mi amado hermano, es mejor que usted salga en deuda de los demás y no que salga sin retribuido por los demás. Dios hace sentir en el corazón cuántas veces, ojo, cuántas veces, ni siquiera un vaso de agua hay que acercarle. No digo que pase en todos los casos, pero a veces es mejor usted ir, ser instrumento de Dios y regresar con las manos vacías que salir de la casa y decir, ay Señor, ¿y cuánto me irán a pagar? Ojalá que se acuerden que soy el siervo de Dios y me manden que sea con un par de gallinas.
Hay gente que sale así, le cuento. Hay gente que sale en su corazón diciendo, ay Señor, tócalo para que bendigan a tu siervo. Y a veces Dios dice, no, esta vez es por puro amor. Te vas, gastas de lo tuyo y regresarás a veces como lo alcanzaron. Pero has hecho mi voluntad. Porque yo no quiero que ellos queden agradecidos contigo, sino contigo. Amén. Y eso es lo que debemos de buscar siempre. Que la gente no quede agradecida de mí o de ti, sino que queden agradecidos de Dios. Esa labor a veces me toca a mí y a ti ejercer. Dice la Escritura, versículo número 17. Te ruego pues que esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Mira, hace un instante anterior decía que me voy a meter en esas aguas puercas, allá entonces el agua está más limpia. Y ahora, ¿qué estaba pidiendo? Le podían regalar unos saquitos de tierra. Porque consideró que esa tierra era una tierra bendita por Dios, bendecida por Dios. Versículo 18. Aún más, mira cómo queda el corazón de Naamán. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Es decir, yo soy general y mi rey, en este caso, ¿quién era el rey de Siria? Fue Jonadab. Cuando él se incline, a mí me va a tocar. ¿Qué le decía el rey? ¿Qué le decía? A mí me va a tocar inclinarme con él, hasta para poderlo luego levantar. Pero él está de alguna forma anticipándose y diciéndole, pero cuando yo lo haga, no va a ser mi corazón, solo mis rodillas las que te van a inclinar. Esto, como lo mencioné la vez pasada, sirve aún hasta de ejemplo, porque a veces es necesario, penosamente, pero a veces es necesario estar en lugares donde cause incomodidad, pero por fuerza a veces no lo podemos evitar. Me recuerdo que el otro día fueron invitados, mi esposa y mi suegra, a un velorio de un ser querido. Y claro, como era de ser, ellos profesan la fe tradicional, la fe católica, y tuvieron, obviamente, en el velorio, tuvieron la misa correspondiente. Ahí es donde a veces nos toca y decimos, ¿qué hacemos? ¿Salimos y nos metemos después de la misa? ¿O nos quedamos y somos en ese sentido condescendientes con los familiares, con los amigos, con los dedos? ¿Qué hacemos? ¿Qué harías? Ay, hermano, eso es del diablo, ese cura es del diablo, yo me voy. ¿Qué nos toca hacer? Pregunto, ¿usted quiere ser oído por los inconversos? ¿Quiere ser o no quiere ser oído con el mensaje que usted tiene? Claro. Pero a veces es necesario oírlos también a ellos para poder ser oídos. Por eso mismo lo cuestionaban a Jesús. Porque a veces él estaba en reuniones de pecadores. Estaba con prostitutas. A veces le tocaba sentarse con la escoria de la sociedad judía, que no eran escoria en función de pronto, diríamos, de pobreza o de miseria, sino que eran considerados contrarios al pueblo porque cobraban los impuestos. Y que ellos eran considerados escorias por la sociedad judía. Pero Jesús, ¿qué hacía con ellos? Con ellos se sentaba y les aceptaba las invitaciones para ir a comer. Llamado, en ese sentido, ¿qué hizo mi esposa y mi suegra? ¿Qué hicieron? ¿Comulgaron? ¿No comulgaron? No. ¿Estuvieron allí? Sí. Participaron, obviamente, de manera pasiva de esa ceremonia religiosa. Pero, ojo, de manera pasiva.
toca. Pero eso también, hasta cierto punto, nos abre la puerta. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos ser oídos. A veces decimos y hacemos mal. No, hermano, ellos nada tienen que decirle. Solo yo soy el dueño de la verdad. Sí, es verdad, tú eres el dueño de la verdad. Pero a veces es necesario que ellos también puedan abrir su boca. ¿Qué hay si te diría? Ya, yo voy a la iglesia para que tú vas, pero primero venga la mía. ¿Qué harías tú? Yo no pierdo nada si voy a una misa católica, pero puedo ganar mucho si ellos vienen acá. ¿Por qué? Porque aquí Dios les puede hablar y puede redarguir sus corazones. Ya Dios me sacó de la idolatría y Dios sabe que si voy puede ser por cualquier razón, menos para buscar a Dios. Aquí lo encuentro porque yo le adoro en espíritu y en verdad. Aleluya. Concluyo. Y él le dijo, mira, ¿qué le dijo Eliseo? Cuidado, Naamán, que a estas alturas te vas a andar hecho el idólatra, mira que eres cristianito, ahora quieres llorar, ahora quieres hacer esto, por salirte de los ídolos. No. ¿Qué le dice? En paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Eso aproximadamente son 2 millas y media. Entonces, Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. ¿Cómo terminará esto? El próximo día viernes lo sabremos con la ayuda de nuestro amado Espíritu Santo. Amén. Sí, así que ponga mucha atención. El próximo día viernes veremos qué tal le irá a Giezi queriendo tener de Naamán algún presente. Amén. Que el Señor me bendiga y le guarde. Aleluya. Oremos a Dios. Padre celestial, te agradecemos infinitamente porque en esta noche tu Santo Espíritu nuevamente ha ministrado nuestras vidas. Yo sé que hay cosas que para muchos pueden ser algo contra